Habíamos quedado por este lado, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, finalmente nada más, recordarles esa parte, pues ser conscientes con sus compañeros, ¿verdad? Las disculpas del caso, a veces con el tránsito de ahí pues pasa así. Entonces, bueno, yo les decía, los ácidos grasos que están en esta forma suelen reaccionar con 3 moles de metanol para formar un biodiesel y además glicerina. Entonces, un poquito más, queríamos hablar de esta forma en la que ellos naturalmente están, ¿verdad? Ellos, yo les decía el otro día, el ácido graso libre tendría una cabeza carboxílica que a pH neutro formaría jabones, ¿verdad? Eh, ¿Por qué formaría jabones? Porque, bueno, la cabeza sería polar, sería iónica, y la cola sería no polar, ¿verdad? Es una cadena alifática larga. Entonces, en la naturaleza, ellos no se suelen encontrar de esa manera. Eh, Se suelen encontrar comúnmente enlazados con glicerol, ¿verdad? El glicerol o glicerina, ¿verdad? Que es un líquido viscoso, así como ver miel, pero transparente. Eh, una molécula muy polar, ¿verdad? Que tiene 3 OHs. En esos tres OHs, 3 grupos de alcohol, se podrían pegar ya sea una cadena de un ácido graso, ¿verdad? Entendiendo que R es pues una cadena larga de carbonos. Se podrían pegar 2 de ellos o se podrían pegar 3 de ellos. Dato importante es que en el carbono del medio se forma pues un carbono quiral, ¿verdad? Cuando hay algo acá enlazado. A no ser, claro está, que los ácidos grasos de los, de los otros 2 grupos sean iguales. O que no haya nada enlazado en los otros 2 grupos. Entonces, bueno, ellos tienden a formar este tipo de estructura, ¿verdad? Entonces, hablábamos de que cumplen, y ahí pusimos al Michelin, ¿verdad? Con las llantas. Este, cumplen una función de reserva energética, ¿verdad? La, la grasita corporal, ¿verdad? Es la reserva de energía a un poco más a un poco más largo plazo, ¿verdad? Usualmente los carbohidratos, pues, suelen ser lo que está como glucosa, suele ser la energía más inmediata y pues digamos, el glucógeno es como la reserva de energía en el corto plazo. Pero ya cuando el cuerpo necesita almacenar energía a más largo plazo, se genera en forma de glicerol y se guarda pues en adipocitos, ¿verdad? Estos cumplen tanto una función de reserva de energía como una función protectora, ¿verdad? También hay un conjunto de tejidos que están cubiertos como por una capa grasa que también cumple pues la función de proteger. Dice acá que estos son algunos tipos comunes de lípidos, perdón, de lípidos de almacenamiento y de membrana, ¿verdad? Ay, 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 ¿por qué se mueve? Los lípidos de almacenamiento, ¿verdad? Podríamos hablar de
triglicéridos, ¿verdad? Que como decíamos era un glicerol con 3 cadenas de ácidos grasos. Y tenemos también lípidos de membranas, ¿verdad? Que se podrían dividir. Podríamos hablar de fosfolípidos, glicolípidos y éteres lipídicos, ¿verdad? Fosfolípidos, tenemos también varios, ¿verdad? Como glicerofosfolípidos o esfingolípidos, ¿verdad? En los fosfolípidos ustedes podrán ver un grupo fosfato, ¿verdad? Y hay algunas características ahí en la estructura que son un poco diferentes, ¿verdad? En el caso de los glicolípidos, pues ya no tenemos el fosfato, sin embargo, bueno, también tenemos ahí algunas otras características estructurales, ¿verdad? Grupos fosfato, grupos sulfato, por ejemplo, ¿verdad? Y en este caso de algunos arquea o algunos grupos, ¿cómo se llama? Extremófilos, que tienen pues un tipo de lípidos que son más resistentes. Entonces, bueno, ya vamos a entrar un poquito más en detalle. Yo sé que explicarlo triacilgliceroles y triglicéridos, sí, es lo mismo. Por ejemplo, aquí dice triacilglicerol. Es una manera como más elegante de decir triglicéridos. Triglicéridos es más como el término más común, ¿verdad? Que se usa como, como en clínica. Es como glicerina, que es como se le llama al compuesto en la calle, y glicerol, que es como un término como más científico, pero sí es lo mismo. Triacilglicérido, diacilglicérido, monoacilglicérido, sería monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. Ok. Los fosfolípidos. Los fosfolípidos dice que después de los, perdón, después de los ésteres de ácidos grasos, son los lípidos más abundantes. Son los constituyentes de las membranas, ¿verdad? Los fosfolípidos pues suelen tener como una estructura de glicerol ahí en el medio, ¿verdad? Que está conectada a un fosfato y a veces el fosfato a algo más. Entonces, pues el fosfato suele tener carga negativa y algunas veces, como por ejemplo este grupo que está acá, que tiene una carga positiva también, entonces la carga total es neutra, sin embargo tiene 2 iones en la cabeza, ¿verdad? Hay algunos casos en los que podemos encontrar que la carga total es negativa o que la carga total es positiva, dependiendo de el grupo que tengamos aquí en la cabeza. Ahora bien, como siempre tiene iones, siempre termina siendo una cabeza muy polar, una cabeza muy afín al agua. Por el contrario, acá en las colas suelen ser 2 de ellas, 2 cadenas de ácidos grasos. Perdón, aquí hay, por ejemplo, el ejemplo de que una es saturada y la otra es insaturada, ¿verdad? La composición es variable, la composición de las membranas. Pero entonces lo que pasa es que estas colitas se comienzan a agrupar unas contra otras, ¿verdad? Formando como un espacio interno que es hidrofóbico, ¿verdad? Que es lipofílico. Y tenemos pues de un lado las cabezas afines al agua y del otro lado las cabezas afines al agua, ¿verdad? Entonces eso va a formar como una especie de semejante pues a un liposoma, ¿verdad? Que es lo que pasa en las células. Tenemos como
Tenemos una membrana, es decir, algo en la parte interna está acuosa y la parte externa está acuosa. Pero hay una capa lipídica en el medio que de alguna manera pues aísla lo que tenemos adentro con lo que tenemos afuera. Entonces, los glicerofosfolípidos, como su nombre bien lo dice, glícero de glicerol, ¿verdad? Fosfo de fósforo y lípidos, pues porque son lípidos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los fosfatidatos, en los cuales tenemos pues las dos cadenas, ¿verdad? Aquí R, las dos cadenas de ácidos grasos. Tenemos el glicerol, el grupo fosfato y algo más. Y tenemos también los plasmalógenos. En el caso de los plasmalógenos, digámoslo así, el glicerol está enlazado por un grupo viniléter a una cadena de carbonos, ¿verdad? Entonces, este ya no es el residuo de un ácido graso, sino que es como un éter, lo cual significa que este enlace es un poco más estable, ¿verdad? Igualmente tenemos el grupo fosfato y un X que es alguna cosa más. Entonces, por ejemplo, en el caso de los fosfatidatos, ¿verdad? Por ejemplo, esta sería fosfatidilcerina, porque aquí el grupo que está enlazado, digamos, al grupo fosfato por un éster fosfórico es una serina, ¿verdad? Por ejemplo, aquí fosfatidiletoanolamina, ¿verdad? Esto viene de una etanolamina. Igual fosfatidilinositol, ¿verdad? Inositol, fosfatidilcolina. E incluso, perdón, en algunos casos podemos tener hasta un grupo enlazado, ¿verdad? En este caso tenemos un glicerol en el medio y tenemos dos grupos fosfatidil, ¿verdad? Y este se llama la cardiolipina, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando la parte del doctorado, que trabajábamos la tolerancia al butanol de algunas, de algunas bacterias. El asunto es que la membrana, digamos, el butanol es relativamente alifático, ¿verdad? Relativamente no polar. Entonces, él tiende como a meterse en las membranas y tiende a hacer una disrupción ahí, ¿verdad? A fluidizarlas o a romperlas del todo, a disolverlas. Entonces, se cree que una de las principales razones por las cuales los microorganismos no pueden producir un nivel más alto de butanol, como por ejemplo el que producen de etanol, es ese, que sencillamente cuando la concentración es alta, de ahí se rompen las membranas, disuelven las membranas. Entonces, dentro de las estrategias que se siguen para mejorar esto es tratar de mejorar la composición de la membrana, ¿verdad? Para tratar de hacer una membrana más rígida y menos susceptible. Entonces, pues una de las cosas que se modificaban eran los genes relacionados con los ácidos grasos o con los grupos estos, ¿verdad? Dependiendo de la composición que uno tenga en esas cabezas, puede tener una membrana que puede ser más rígida o más suave, ¿verdad? Pues eso por esa parte, ¿verdad?
Entonces, bueno, decíamos, tenemos una bicapa fosfolipídica, ¿verdad? En el cual los grupos, las cabezas, el grupo fosfato, con lo que sea polar, está tanto hacia la parte externa como hacia la parte interna, ¿verdad? Y también hay otras cosas ahí enlazadas. Por ejemplo, hay algún tipo de proteínas que pueden, ya sea estar a un lado de la membrana, ya sea estar solamente como ancladas a la superficie, o incluso atravesar, ¿verdad? Atravesar la membrana y hacer alguna función de transporte. O enlazadas también desde la parte interna, desde la parte del citosol, ¿verdad? Por supuesto, esto sería como un pedazo pequeño de toda la membrana, ¿verdad? Que sería pues como una esfera, ¿verdad? Y también podrían algunas de estas proteínas ser algún tipo de glicoproteína, ¿verdad? Tener algún carbohidrato enlazado a la parte de la proteína también. Ok. Eh, la parte de las arqueas, que, que les decía hace un rato, y bueno, y algunos extremófilos en general suelen tener esto. Perdón. Pasa que el glicerol está unido pues a una cadena alifática también, pero esa cadena alifática no está unida mediante un enlace éster, sino mediante un enlace éter, lo cual quiere decir que es mucho menos reactiva, ¿verdad? También es un problema tanto para sintetizarla como para degradarla. Sin embargo, si uno tiene algún tipo de termófilo, este, si uno tiene algún tipo de termófilo, ¿verdad? Que logra vivir en un ambiente extremo, de temperatura extrema, puede pasar más bien que el enlace éster es demasiado lábil, es decir, fácilmente se destruiría. Entonces, pues estas bacterias prefieren tener este tipo de enlace éter, que es un enlace como más duro, menos reactivo, ¿verdad? Y pues estos son tres ejemplos, ¿verdad? Un arqueol, eh, caldarqueol o isocaldarqueol, ¿verdad? Este incluso tiene los grupos en ambos lados. El otro que ustedes pueden observar es que las cadenas estas tienen algunas ramificaciones. No me queda claro por qué utiliza el enlace éter. Básicamente la razón es que el enlace éster es mucho más lábil. ¿Qué quiere decir lábil? Que más fácil se hidroliza, ¿verdad? Esta reacción que ustedes recordarán de hidrólisis, ¿verdad? En la que se convierte en un carboxilato y en un alcohol. Esa reacción es muchísimo más fácil que si uno tuviera un grupo éter, ¿verdad? Un grupo éter, perdón. Un grupo éter sería mucho más duro, mucho menos susceptible a este tipo de reacciones. Entonces, si uno se imagina, por ejemplo, una bacteria que vive en un ambiente extremo, qué sé yo, puede vivir a 50, 60 grados o o a condiciones de salinidad, necesita una membrana mucho más resistente.
Entonces, este tipo de enlace éter mucho más duro, mucho menos fácil de hidrolizar. Y por esta razón es que han desarrollado este tipo de estrategia. Los esfingolípidos. Vamos a ver. Ustedes pueden ver que este grupo que está acá tiene cierto parecido con un glicerol, ¿verdad? Es decir, OH, aquí no es OH sino NH y OH. Pero además, este está enlazado a una cadena, ¿verdad? Entonces, todo este grupo, toda esta raíz se le llama esfingosina. Entonces, los esfingolípidos tienen esfingosina. Además, en el grupo amino tienen un ácido graso, ¿verdad? Enlazado mediante una amida. ¿Verdad? Entonces, este se le llama una ceramida. Y igual que en el caso anterior, tienen ahí un grupo polar en la cabeza. Entonces, por ejemplo, si esta cabeza, si este X es una fosfatilcolina, ¿verdad? Es decir, tiene un grupo fosfato y un grupo colina. Sería, por ejemplo, una esfingomielina, ¿verdad? Dice acá que las esfingomielinas podrían tener, ya sea el fosfatidilcolina, o podrían tener fosfoetanolamina, que es pues otro X, ¿verdad? Y este tipo de esfingomielinas están presentes en membranas plasmáticas de células animales, ¿verdad? Que tienen mucha mielina y por ejemplo, en la envoltura de los axones de algunas neuronas. Si yo tengo, por ejemplo, que este grupo X que está aquí fuese una glucosa, sería, por ejemplo, un glucosil cerebrósido, ¿verdad? Que también se conocen dentro de un grupo que son glicolípidos neutros, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo tengo aquí un monosacárido, realmente la molécula no tiene ninguna carga, ¿verdad? Yo les decía que en el caso, por ejemplo, cuando uno tiene un grupo como este, como la que tiene un fosfato y tiene una colina, el fosfato tiene una carga negativa y el amonio tiene una carga positiva. La carga total es neutra. Sin embargo, hay dos cargas. En el caso de que yo tenga un azúcar, pues sigue siendo un grupo muy polar, ¿verdad? Pero ustedes saben, los azúcares tienen ese montón de OHs, ¿verdad? Que los hacen ser un grupo muy, muy polar, muy afín al agua. Pero no tiene carga, ¿verdad? Entonces, también por eso se les conocen como azúcares neutros. Entonces dice acá que los azúcares, los cerebrósidos tienen un azúcar simple enlazado a la ceramida. Perdón. Dice que es galactosa usualmente en las membranas plasmáticas de las células cerebrales y glucosa en células que no son neuronales. Podríamos hablar de una lactosilceramida, o que también se les llaman globósidos, que son grupos que se parecen a este anterior, pero que tienen más de un azúcar, ¿verdad? Di, tri o tetrasacárido. Entonces, bueno, también son neutros, ¿verdad? Todos estos que no tienen pues un grupo cargado ahí pertenecen al grupo de los neutros.
Y podríamos tener gangliósidos, ¿verdad? Los gangliósidos tienen un oligosacárido, ¿verdad? Y es también que contienen algún residuo de ácido em, acetilmurámico, ¿verdad? Que es un ácido siálico. Las ceras. ¿Qué pasa con las ceras? Las ceras son, dice, sustancias sólidas a temperatura ambiente, ¿verdad? Tenemos largas cadenas. El punto de fusión es relativamente bajo y tienen funciones de protección, ¿verdad? Entonces la cera está hecha de un ácido graso, ¿verdad? Esterificado con un alcohol graso. Que fundamentalmente un alcohol graso, pues, es también al semejante a un ácido graso, ¿verdad? Pero con el grupo alcohol, un alcohol con una cadena de carbonos larga. Entonces, la función de las ceras suele ser una función de protección. Cuando uno ve algún tipo de hojas o algún tipo de frutas que parecen tener como algún tipo de cobertura brillante, esta cobertura, pues como es lipídica, también evita que el agua se pierda. Naturalmente cumplen esa función, ¿verdad? También pueden recubrir no solo frutas, sino también cosas como plumas o como panales, ¿verdad? Tenemos también las prostaglandinas. Algunas veces cuando uno tiene ácidos grasos poliinsaturados, ellos tienden a formar ciclos, ¿verdad? Por eso yo les decía también que las funciones de los omegas 3, 6 y 9 también eran importantes porque servían para la biosíntesis de otros compuestos. Unos son estos, precisamente, las prostaglandinas. ¿Verdad? Dice que los precursores son ácidos grasos de 20 carbonos aproximadamente y poliinsaturados, ¿verdad? Que se ciclan, forman anillos y se oxigenan, ¿verdad? Tienen varios tipos de funciones como agregación de plaquetas, como pues son receptores en algunos grupos, ¿verdad? Como respuesta inflamatoria, vasodilatación de capilares, temperatura corporal, regulan, por ejemplo, el descenso de la presión con el riñón, contracciones del útero, producción de mucosa en el estómago, tiene que ver también con la producción de ácido en el estómago y tiene que ver también con actividades neuronales, hormonales. Entonces, ¿cómo se forman las prostaglandinas? Pues tenemos, digamos, que los ácidos grasos poliinsaturados se liberan, digamos, del triglicérido, del fosfolípido de membrana. Y comienzan una reacción. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que estos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Bordeados por dos dobles enlaces, forman un anillo. Y en este tipo de reacciones, además, ocurren oxidaciones, ¿verdad? Podemos ver que aquí hay un grupo carbonil y aquí hay un grupo hidroxilo, ¿verdad? Y por aquí también en este carbono ocurre otra oxidación, ¿verdad? También pueden formar así un tipo de biciclo, ¿verdad? Con oxígeno también. O algún tipo de epóxido, por ejemplo.
las estructuras son variadas y las funciones son variadas. Usualmente interactúan con algún tipo de receptor. Ok, y ahora, después de hablar de todos los que son saponificables, que forman algún tipo de jabones, tenemos algunos que son insaponificables, que quiere decir que no tenderían a formar jabones. Entonces, ¿cuál es la principal característica que requieren para no formar jabones? Pues fundamentalmente no tener grupo carboxilato. ¿Por qué? O sea, un ácido carboxílico. ¿Por qué? Porque si tienen un ácido carboxílico, cuando se ponen aún esté enlazado a algo, cuando se hacen reaccionar en medio alcalino, pues el ácido carboxílico va a generar una sal, ¿verdad? Y esa sal es un grupo polar y además tienen pues una cadena lipofílica, ¿verdad? Y entonces por estas dos características van a tender a formar micelas y todo este asunto, ¿verdad? Entonces, como no tienen ácidos carboxílicos, ¿verdad? No tienen ácidos grasos tampoco, no producen reacciones de saponificación. Dice acá que hay dos grupos principales. Uno de ellos son los terpenos y el otro son los esteroides. Los terpenos, como ustedes recordarán, pues se encuentran en los aceites esenciales, ¿verdad? Los aceites esenciales suelen ser pues estructuras relativamente pequeñas, pero que tienen un punto de ebullición más o menos alto, ¿verdad? Ustedes han